Soy un pequeño milagro, una página en blanco, un camino sin explorar. Quiero ser el futuro del mundo, pero también soy presente. Soy ahora y mañana. Soy uno solo y todos a la vez. Porque soy lo que otros me darán, lo que otros me enseñarán, lo que otros me inspirarán, lo que haré yo por los demás. Descúbreme la grandeza de las pequeñas cosas. Revélame todos los colores. Diferentes paisajes, realidades. Enséñame a respetarlas, a valorarlas y a celebrarlas. Acompáñame. Dame las palabras, ajústame las alas, pon motor a mi barca. Muéstrame que los límites se pueden traspasar. Invítame a no acomodarme, a anticiparme y a no tener miedo a transformar el mundo. Quiero ser mano que acoge, que cuida, que arropa, que acaricia, que mueve, que guía. Quiero empeñarme a llegar más lejos, a subir más alto, en volar más libre y en pisar más firme. Crecer a ritmo constante o inconstante, pero crecer, siempre crecer. Y es que algún día seré yo quien espere y guíe a los que vendrán tras de mí, porque soy aprendizaje continuo, porque soy movimiento infinito. SM, la educación nos mueve. Hola, buenos días. Antes que nada, gracias por acompañarnos en este ciclo de webinars que SM ha preparado para ustedes. El día de hoy estaremos hablando sobre cómo mejorar las habilidades digitales de sus docentes. Nuestra ponente será Claudia Castellanos Tamés y les voy a platicar un poco sobre ello. Claudia es pedagoga por la Universidad Panamericana, pensadora disruptiva, asesora en futuros educativos e innovación. Ha sido profesora universitaria, editora didáctica, coautora de libros de texto, promotora de cultura ciudadana, diseñadora de modelos escolares y de aprendizaje con tecnología educativa. Es empresaria cultural, tallerista, conferencista y activista social. Actualmente asesora proyectos de innovación escolar, integrando competencia de futuro, actividades maker, juego, contenidos STEAM y pensamiento creativo y computacional. Es asesora pedagógica para desarrollar robótica maker en Baud y es integrante de la red de Mujeres Unidas por la Educación. Es un gusto tenerte con nosotros, Claudia. Bienvenida. Muchísimas gracias, Julissa. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares o a sus oficinas, lugar de trabajo, donde quiera que estén. Y sin más preámbulos, les agradezco muchísimo de verdad esta oportunidad a SM y a todos ustedes. Me encantaría iniciar esta pequeña sesión considerando o haciendo alguna reflexión respecto a qué les evoca esta imagen. Si nos gustaría que nuestros docentes pudieran reaccionar así frente a la interacción que tienen con sus alumnos, si esta efectivamente es la imagen que refleja la realidad que estamos viviendo o no, o qué nos haría pensar. Y finalmente es ¿por qué? Porque la invitación de esta sesión es a generar una serie de reflexiones, de cuestionamientos y sobre todo una invitación a considerar cuáles serían como las rutas o caminos o mejores vías posibles para facilitar que nuestros docentes, que cada uno de nuestros educadores que el día de hoy se le están jugando realmente por acercarse y por poner y diseñar alternativas de aprendizaje para que se pueda continuar con el camino educativo, tengan allanado ese camino. Ustedes como líderes educativos, como las autoridades escolares, administrativas, como los responsables propiamente de que esto continúe su marcha, se mejore y nos ofrezca mejores rutas, son las personas a las que primeramente también hay que agradecer. La pandemia, desafortunadamente, en la situación que estamos, pues
nos ha hecho hacernos conscientes de muchas de las cosas que tenemos que modificar, de muchas de las realidades que están aquí enfrente, pero por otro nos ha dado la oportunidad de reconocer la participación de cada uno de los miembros de las comunidades educativas. Y este es un momento para agradecerles y reconocerles lo que están haciendo por la educación. Se ha destacado mucho el papel del profesor, se ha reconocido y también se ha considerado cuál es el papel de la familia. Evidentemente, nuestro eje centro, foco de atención y finalidad está en los alumnos, pero a veces se echa de menos también que se dé este reconocimiento a quienes han logrado restablecer la logística y las condiciones y la operación para que todo esto sea una realidad. Y en ese sentido, de verdad, nuestro agradecimiento como sociedad a ustedes que son los líderes que están detrás de todo este esfuerzo. Y regreso a la pregunta, ¿qué nos evoca esta imagen y qué nos gustaría ver? Y eso es parte del camino de lo que implica que haya una verdadera transición digital, una verdadera adaptación y recreación de las condiciones para que por el momento lo que podemos hacer de manera remota, virtual por la educación, pudiera reflejarse en esta imagen. Tanto las condiciones físicas, las condiciones de conectividad, las condiciones de formación, como las condiciones emocionales, que tienen que estar siempre presentes en este camino que implica la educación. Y pasamos entonces al contexto. Hablar de competencias o habilidades digitales, de su desarrollo, implica que entendamos que no se trata exclusivamente de un manejo mínimo de tecnología, sea ofimática o conectividad básica, no. Implica un cambio de mentalidad, implica una apropiación, una comprensión primaria del contexto en que vivimos. Este tema no tiene sentido si no se ubica dentro del marco de la cuarta revolución industrial. Tenemos que comprender que estamos inmersos en una cultura digital, que cuando hablamos de lo digital estamos hablando de la modificación de todos los entornos de vida y que por lo tanto hablar de educación implica visualizar todas las necesidades de aprendizaje, de evolución dentro de ese contexto. Estamos hablando de que las tecnologías han modificado desde cómo concebimos la información, las grandes cantidades de información, cómo las tenemos que aprender a asimilar, a clasificar para ver también su veracidad o no, cómo nos han dado el acceso a mayores opciones de generación de conocimiento, cómo nos han empoderado para una participación distinta, porque hoy contamos con mucho más elemento informativo para poder tomar decisiones y cómo se ha transformado, insisto, en conocimiento. Este paso a las tecnologías de la información y la comunicación, a las del aprendizaje y el conocimiento, a las de la participación ciudadana y hoy global, es un cambio radical en nuestra concepción cultural. Pero también las tecnologías afectan otros ámbitos como el de la biología, con cuestiones de biotecnologías, genética, el enfoque hacia la salud. Por otro lado, impactan el mundo material, cambiando desde los materiales, nos vamos desde lo nano hasta las impresiones 3D que están reconfigurando nuestros entornos físicos. También han cambiado la configuración y el aprendizaje en cuanto a las neurociencias y las intervenciones que se están dando con dispositivos cerebro-computadora. Y hasta incluso podemos hablar de un cambio en la dinámica de cómo nos relacionamos con el universo. Si saben, pues hemos estado esta semana con hallazgos como el aterrizaje de naves chinas en la Luna para traer muestras o japonesas sobre asteroides y los lanzamientos de personas al espacio. Es decir, las tecnologías han reconfigurado nuestro entorno cultural y en ese entorno es en el que nos desarrollamos. Y no hablemos ya de las tendencias. ¿Cómo impactaría, por ejemplo, inteligencia artificial en educación? ¿Cómo va a modificar nuestros sistemas de relaciones y de la configuración de las ciudades, por ejemplo, Internet de las cosas? ¿Qué va a pasar cuando se habilite en más lugares la 5G? Claro, ahorita me van a decir, pero justo eso es lo que estamos viendo que no ha pasado, justo estamos en la presencia de las brechas, sí, pero ahorita vamos a entender cómo ese entorno dentro del cual se está modificando la concepción del aprendizaje, pero sobre todo el planteamiento del futuro de las nuevas generaciones. Hace una semana tuve la oportunidad de platicar con algunos de sus profesores y justo estábamos viendo que lo que importa hoy es partir de la necesidad personal, o sea, partir de la persona y en este caso, en secundaria, partir de una etapa en la que es fundamental poner al centro a estos
niños que están en transición hacia la adolescencia y que finalmente, si hablamos de un límite o de una proyección a 10 años, para hablar no muy lejos, en el 2030, ¿qué estaría pasando? Son precisamente los niños jóvenes que hoy están en secundaria, en este paso y en esta configuración de su personalidad, la etapa más importante y la etapa en la que ellos comenzaban a salir al mundo, a entender otras cosas, a establecer relaciones con pares, a buscar su propia identidad, y que hoy ha sido súbitamente como desconectada de sus proyecciones previas, pero que al tiempo da la oportunidad de reconfigurar esas oportunidades. Entonces, ellos son la razón de ser de nosotros, ellos son la razón de ser de la vocación y entrega de sus profesores, y finalmente ustedes, como líderes de la comunidad educativa, son la razón de ser de que sea necesario entender por qué desarrollar habilidades digitales nosotros mismos, ustedes como líderes, en sus profesores, y que va a repercutir finalmente en los alumnos, a partir de los alumnos. Y haciendo estas proyecciones, la pregunta es, ¿qué van a estar viviendo estos jóvenes en el año 2030? Dentro de 10 años tendrán entre 24, 22 años, estarán saliendo al mundo, estarán en qué contexto social y en qué contexto tecnológico. Si hacemos una brevísima reflexión, hasta hace 13 años, hace un poquito más de 10 años, no existía la diversificación de la telefonía celular, de los teléfonos inteligentes. Lo que hoy podemos hacer o a lo que se puede acceder a través de un teléfono celular no existía. Bueno, hagan la proyección de cómo sería o qué acceso o qué facilidades o qué tecnologías podrían confluir en los teléfonos inteligentes del futuro, cómo serían dentro de 10 años. Y eso marca mucho la pauta en cuanto a movilidad, en cuanto a capacidad, en cuanto a accesibilidad, en cuanto a facilitación de procesos creativos que estos jóvenes el día de hoy que están en nuestras manos van a tener. Ese mundo del 2030 para el que están planteados muchísimos retos. Lo que quiero aquí hacer un poco con esta idea es que el 2020 no es que haya sido, sí ha sido una disrupción muy fuerte, pero no es que haya sido una disrupción sobre elementos que no se esperaban, al contrario. El camino de la transición educativa, el camino de la tecnológica, el camino de la innovación educativa ya se venía planteando. Lo que ocurrió con la pandemia fue una aceleración de las tendencias que hizo que súbitamente tuviéramos que adaptar en situación de emergencia muchas tecnologías para ir haciendo estos cambios, pero que ya se venían proyectando. Aquí lo interesante, y este es un artículo que se publicó que dio pie a unos congresos y a muchas reflexiones en torno a educación, es que la proyección de esta educación que tenía que ser a lo largo de toda la vida, que ya se estaba saliendo de las aulas, que comenzaba a romper con la segmentación por edades, sino que ya se empezaba a ver como aprendizaje entre pares, este paso de una cuestión solo de transmisión, digamos, de exposición, de tradicional, se empezaba a mover hacia otro tipo de formas de aprendizaje, en donde no solamente era la parte expositiva, sino que se empezaba a programar metiendo otros medios, invirtiendo las clases, haciendo que los alumnos fueran más investigadores y más activos en el desarrollo de sus proyectos, etcétera. El rompimiento con los tiempos, porque justo la movilidad lo que permite es que no sea en un solo lugar y en un tiempo específico, sino que se pueda jugar con esos elementos, etcétera, se venía proyectando. Insisto, la pandemia aceleró las tendencias. Lo importante es qué tanto podemos hacernos cargo de comprenderlas previamente para asimilarlas, con qué flexibilidad y sobre todo sabiendo que nosotros somos los que tenemos que desaprender el camino previo para comenzar a integrar los elementos, los conocimientos, las actitudes, las habilidades que nos permitan reformular la educación que queremos para el futuro. Sabemos que entonces el enfoque de los sistemas educativos hoy está centrado en lo que es aprender a aprender para toda la vida, lifelong learning. La educación ya no se concibe como una etapa que te prepara para un estado determinado y ciertas actividades laborales. La educación hoy es permanente. La educación, las generaciones anteriores tenían como un esquema de estudio, trabajo, me jubilo.
El día de hoy ese esquema está roto, está en transición, se está transformando. Voy a estudiar permanentemente para una sociedad que está en cambio constante y además no son bloques cerrados de formación. Hoy casi que la polimatía sería lo principal, es decir, cómo logro integrar los elementos de varias ciencias y cómo logro adaptarme para irme precisamente acomodando y siendo el creador de múltiples opciones. El aprender para toda la vida es lo que tiene que estar en el eje de la formación digital. Ahora, esta formación digital la tenemos que entender en su contexto, ¿sí? Es precisamente esta formación de sus profesores. Tiene que partir por entender, bueno, cuál es ese entorno del que me están hablando, cuáles son todos los elementos que confluyen en él. Este es un pequeño esquema, es otro mapa. Estoy tratando de ofrecerles distintos mapas en los que ustedes puedan acomodar las necesidades, la situación en la que están sus comunidades y las proyecciones de futuro. Este en particular lo trato de ir actualizando cada año solo para ver qué elementos de tecnología confluyen en este gran entorno tecnológico. Ahora, quiero hacer esta pausa justo aquí cuando estamos hablando del futuro y de las posibilidades, porque evidentemente también se nos han hecho patentes los grandes retos, las más grandes brechas. Somos conscientes de que la pandemia vino a destapar el gran retraso y las grandes inequidades que existen en el acceso, y no solamente educativo, sino a la totalidad de los servicios mínimos y de los derechos humanos fundamentales, desde el acceso a la salud hasta la parte propiamente educativa. Y sobre eso tenemos que construir. Esa imagen que les puse al inicio de la presentación es, tenemos que mirar hacia allá cómo lo hacemos y cómo lo hacemos partiendo, y somos muy conscientes todos de que estamos en un sistema en el que la brecha, hay múltiples brechas. O sea, no solamente es la brecha digital y en tanto acceso. O sea, falta evidentemente que se universalice el acceso a Internet, que hoy es precisamente ese canal de comunicación y de apertura al mundo de la información, el conocimiento y las oportunidades creativas. Sabemos que no nada más es cuestión de acceso a Internet, porque la conectividad también implica la velocidad y la calidad. Sabemos que es una brecha también de acceso a los dispositivos, porque también no da lo mismo que uno tenga esa entrada a través de un dispositivo móvil, que de una computadora de escritorio, que de una laptop, que de una tableta, porque empiezan a configurarse distinto las plataformas y los entornos de aprendizaje dependiendo de cómo puedo entrar, sino que además es una brecha no solo, insisto, de infraestructura, sino de conocimientos básicos y previos, de las alfabetizaciones digitales básicas, ¿no? Y en este caso, por eso es tan importante que alcancemos a visualizar el mapa completo de lo que implica una alfabetización digital. Pero hay otra brecha que también es importante y que trato de destacar permanentemente, y es la del idioma. Y no solamente en comunidades en las que estamos incluso lidiando con la alfabetización en nuestra propia lengua materna, sino que Internet además exige el dominio, el conocimiento, bueno, al menos el acceso básico, fundamental e importante al inglés, porque es en inglés en donde están hechas las publicaciones de punta, donde se da donde se comparte el conocimiento científico, las innovaciones, y en lo que se logran las traducciones, o ya llegarán los traductores de inteligencia artificial en algún tiempo, pero en lo que se logra este poder acceder precisamente a lo más alto de la ciencia y que se comparta, pues hay una gran brecha, ¿no? Ahí el acceso a muchos, por ejemplo, de las mejores plataformas o de los mejores juegos que tienen ludificado el aprendizaje, pues vienen en inglés. El acceso a informes científicos están en inglés y el acceso a muchas herramientas están en inglés. Por lo tanto, quiero hacer, perdón que haga aquí el énfasis, pero está en sus manos como líderes educativos también considerar esta variable de formación en inglés para sus profesores. Hay muchas plataformas de acceso que se pueden utilizar precisamente para formarnos en esto. El punto es que se considere, insisto, dentro de este gran campo de desarrollo del talento de sus profesores que tienen entre manos. Hay otra brecha que suelo mencionar, que es la de la comprensión de los algoritmos detrás de todas las plataformas y la sociedad que estamos viviendo. Es otro gran tema. Hay sesgos
en cómo se presenta la información, hay intereses detrás de cómo se pone enfrente información para que se consuma, etcétera, y es también una dimensión que habría que estudiarse. En fin, hoy por hoy en la escuela estas grandes brechas se concretan en que esa falta de acceso está generando que haya muchos niños y niñas dejen la escuela, sí, que haya deserción escolar, que no haya la capacidad de que los profesores entablen la relación profunda que permita la retroalimentación, que les ayude y los pueda guiar, implica que no se tiene de entrada forma de vincularse a través de estas pantallas, sino que se ha tenido que retomar la educación a distancia a través de la televisión. Habría que repensar también el poder retomarla donde no hay este acceso también a través de la radio, por ejemplo. En fin, son muchos retos que ustedes dominan, conocen y que tenemos que enfrentar. Y no se diga que estamos dentro de un contexto global en los que no podemos perder de vista que el enfoque del aprendizaje se dirige principalmente a eso, a la solución de todos estos grandes retos planteados al 2030, pero que se concretan en la problemática particular de cada una de nuestras comunidades. Ahora, frente a esto, insisto, la reacción de la comunidad educativa ha sido increíble y lo hemos visto, cómo la comunidad familiar ha vuelto a valorar a la escuela, ha vuelto a valorar la labor de los profesores y se ha también poco a poco vinculado para tratar de apoyar en la medida que puede, insisto, hay brechas, pero las familias que han podido se han vuelto a involucrar en el apoyo. ¿En el apoyo a qué? A la labor de la comunidad de grandes educadores que se han puesto a reinventar los procesos y a reinventar metodologías y a adaptarlas conforme las tecnologías que tienen al alcance para poder hacer llegar el interés por el aprendizaje a sus alumnos. Y dije eso, están diseñando nuevas experiencias de aprendizaje para volver a generar ese interés porque sus alumnos puedan continuar este proceso de formación. Cambian los roles, no se trata de exposiciones, se trata de abrirles oportunidades para que ellos empiecen a hacer suyas estas capacidades digitales y las puedan potenciar. Ese es el gran reto. Si se utiliza esta pantalla para simplemente transmitir de modo unidireccional una serie de contenidos donde no se abren los espacios de retroalimentación, de oportunidades, de proyectos, de participación, de colaboración, que además los niños de secundaria es lo que más añoran, poder comunicarse, poder compartir, poder establecer algún tipo de contacto entre pares. Es lo que más están echando de menos en esta etapa particular. Bueno, es precisamente esas grandes oportunidades de experiencia, de diseño de aprendizajes a las que tenemos que enfocar la formación de competencias digitales. Se trata de empoderar con tecnología a sus profesores, pero empoderarlos para resolver los desafíos también con tecnología. Utilizo la tecnología para empoderarlos, les muestro las posibilidades que tienen, les enseño las herramientas, las pongo en sus manos para que ellos mismos las hagan llegar para resolver estos desafíos. Es como una especie de círculo virtuoso en este caso. Ahora, les decía que mi interés también por el poco tiempo que tenemos en estas sesiones es ofrecerles, ponerles a disposición, por un lado, los grandes marcos que se han planteado a nivel internacional, que tenemos que comprender y hacer propios y bajar a nuestras comunidades conforme sus capacidades, y por otro lado, mostrarles pues algunas herramientas, posibilidades y nuevas estrategias que permiten que esta cuestión de decir formación en habilidades digitales cobre sentido y se pueda encarnar en nuestras propias escuelas. Aquí, no corría, perdón, se atrasó. Bien, este es el marco, uno de los marcos principales de los primeros que sale de la Comunidad Europea, que es el de competencias digitales. Hay otras versiones que ya son competencias dirigidas en particular a profesores, y hay otro marco, por ejemplo, que está dirigido en competencias digitales para los emprendedores, pero esta es como la base. De aquí partimos para entender qué implica el desarrollar habilidades digitales en mis profesores. Y son 5 grandes áreas que tenemos que tener siempre en mente. Conforme les presento otros marcos, veremos que se van como afinando esos contenidos y esas habilidades. Sin embargo, este es como el eje primero.
O sea, la formación de mis profesores, lo básico que tienen que tener es cuando menos la conciencia y los conocimientos elementales y las habilidades en estos 5 grandes marcos. Uno es el de alfabetización digital básica, que va desde los elementos fundamentales para poder tener acceso y manejo básico de esa información y habilidades como la búsqueda de información, como la evaluación de contenidos, la curación de contenidos, el manejo de datos, lo que será una alfabetización digital básica, que, insisto, en la transición que hemos tenido se ha ido dando y además ha hecho que los profesores muestren precisamente esa capacidad de autoaprendizaje, de reaprender que tienen, porque lo han tenido que asumir de una forma muy, muy natural. La segunda gran área de formación en competencias digitales es la de comunicación y colaboración. ¿De qué manera? Y la comunicación es hoy la base sobre la que estamos reconstruyendo la sociedad. El que puedan desarrollar diversas habilidades y utilizar las herramientas precisamente para lograr colocar su mensaje principal y para poder compartir muchas de sus creaciones es un eje imprescindible. La parte de colaboración, si estamos hablando de reconstruir el sistema educativo, de reconfigurar en particular la educación secundaria, sería esencial. No se trata simplemente de, insisto, transmitir contenidos, sino se trata de abrir posibilidades en las que, por ejemplo, entre profesores de diversos grados y entre profesores de diversas asignaturas, o sea, integrar a la comunidad de sus profesores para que generen proyectos colaborativos, para que compartan experiencias, para que pongan en común, y se puede gracias a la tecnología, ciertos proyectos en los que la participación enriquezca y le dé nuevo sentido educativo. Toda la parte que es la tercera área de creación de contenidos. Esta ya implica el desarrollo de habilidades un poco más especializadas. Sin embargo, hay muchos recursos educativos abiertos, muchos recursos que permiten que el profesor vaya integrando y desarrollando, y seguramente ya lo han experimentado. Perdón, es que se me reseca la boca. Ya han experimentado cómo sus profesores han llegado con nuevos contenidos, nuevos videos, han generado podcast, incluso se han metido a través del conocimiento transmedia a generar memes y cómics, y no solo ellos, sino que lo presentan hacia sus alumnos y a la hora que ponen a sus alumnos a hacer estas creaciones, también están recibiendo y están incrementando conocimiento. Esta área de creación de contenidos es como el punto al que habría que llegar realmente para estar haciendo una explosión en la que se está aportando conocimiento y poniendo en común con los demás. Siempre considerando dentro de este manejo tecnológico cuestiones de seguridad, de protección y de estar a salvo de ciertos peligros que se representan en la red, y enfocado también a la resolución de problemas. Y en dos sentidos, no solamente los problemas tecnológicos que se nos puedan presentar, sino enfocado a la resolución de problemas externos, cómo utilizo la tecnología precisamente para enfrentar desafíos de mi comunidad y que puedo llevar a más. Ahora estos marcos han ido evolucionando. El que les presento es como el básico de competencias digitales. Sin embargo, han estado surgiendo permanentemente a lo largo de los últimos 15 años otros marcos de aprendizaje enfocados a los aprendizajes que son complementarios, donde siempre se entreveran estas competencias digitales y que les dan un sentido mucho más amplio. En particular, quería presentarles uno que les recomiendo que se consulte, que es el de LifeComp, que son competencias para la vida. Esta parte es fundamental. Voy a decir, bueno, a ver, Claudia, ¿qué pasa? Nos estás diciendo que hay un problema con el inglés y aquí está en inglés. Sí, porque precisamente estamos en el proceso de traducción. ¿Qué pasa? Nos estás hablando de que hay que llegar a la comunidad con todas las brechas, pero te estás yendo a un marco genérico. Sí, porque aquí la intención en esta breve presentación es ofrecerles estos marcos para que entre todos les logremos dar este contexto y los acomodemos como los caminos. No podemos estar hablando de resolución de problemas tecnológicos y digitales si no consideramos, por ejemplo, estos marcos que nos pueden dar un gran ejemplo. En este momento, ¿qué importa para apoyar a un profesor, para hacer este coaching de profesores y este desarrollo de habilidades digitales? Que como líderes educativos estemos muy atentos de cómo están también ellos en su autorregulación emocional. A ellos les ha caído la carga de recoger estudiantes que están viviendo situaciones sumamente difíciles
Y ellos han tenido que asumir el rol muchas veces de apoyo, de guía en cuestiones socioemocionales, de contención de muchas problemáticas familiares, de motivación para que no abandonen la escuela. Cobra sentido entonces estar hablando de desarrollo de habilidades personales que los ayuden a que también como líderes educativos estemos atentos de, ¿y tú, profesor, cómo estás? A ti también te tengo que escuchar y te tengo que dar contención y te tengo que motivar. Cobra sentido. Por ejemplo, esta otra que me encantó, la de flexibilidad, ¿no? Vean, la habilidad para manejar transiciones frente a la incertidumbre, para enfrentar los retos. Eso es lo que estamos viviendo y por eso es tan importante estar atentos a que ayudemos a los profesores a descubrir los caminos de formación en estos grandes temas. La parte de empatía, cómo podemos apoyar a que los profesores precisamente también integren y logren y desarrollen habilidades que les permitan estar en este contacto, en este acercamiento, en este tú a tú de retroalimentación con sus alumnos. Lo volteo para nosotros, los líderes educativos. Qué tan atentos y con cuánta empatía estamos escuchándolos para saber cuáles son esas necesidades. Y va desde el asunto de que quizá no tenían las condiciones del entorno mínimas básicas o siguen sin tenerlas para poder, por ejemplo, impartir sesiones. Todo esto son cuestiones que nos tienen que mover a pensar que estas competencias digitales tienen un marco mucho más amplio, ¿no? Y la parte de manejar su propio aprendizaje es esa. Tenemos que pensar que si estamos hablando de formación, desarrollo del talento, coaching educativo, desarrollo de habilidades digitales, el eje y el centro va a ser ayudar a que el profesor sea el que autogestione su aprendizaje y nosotros poner los elementos y el entorno que le facilite hacerlo. Por eso presento esto. Les presento otra. ¿Quieren ver una propuesta o un marco que lo que está tratando de hacer es integrar el resto de los marcos? Esta de Profuturo, que salió hace poco, hace un par de meses, que hace un énfasis especial en dos aspectos: aprender en la era digital y educar en la era digital. Por lo tanto, se va a dirigir a la ciudadanía en general, pero después habrá también un énfasis en cuáles son todas esas habilidades y conocimientos, actitudes, valores que tienen que desarrollarse. Lo genial de esta propuesta es que hace la integración de múltiples marcos previos, entonces nos permite como ya tener digeridos el resto de las opciones que se han planteado por parte de grandes especialistas de por dónde ir dirigiendo la educación. Bueno, estos son los marcos para el aprendizaje propiamente y donde siempre estamos viendo en los puntos en los que se hace énfasis en la alfabetización digital, mediática e informacional. Y aquí es importante la parte digital con el acceso a través de Internet y de tecnologías y dispositivos. La parte mediática, que es la que hoy, insisto, está salvando a la población, está presentándose cuando menos como un colchón básico a través de la televisión para la gente que ni siquiera tiene el acceso mínimo, ¿sí? No hay que echar también por la borda, habrá comunidades en las que también el único dispositivo que es posible que llegue y alcance son los libros de texto, es decir, sabemos y tenemos que aprender a revalorar y a redirigir y a rediseñar los distintos medios para convertirlos en acceso al aprendizaje. Y la parte de la enseñanza, ¿no? O sea, ¿cuál es el marco de la competencia educadora? Y por eso los invito a que se metan y profundizan en estos temas, porque como vemos, están planteando nuevas identidades para los educadores, cuáles son esos roles, cuál es su compromiso con la sociedad, cuál es propiamente su función docente y cómo finalmente esto genera conocimiento y nos conecta en redes con muchas otras personas. Pero en donde me quiero detener tantito más, y se me está acabando el tiempo, es en este otro marco, que es el de The DQ Institute, que es el planteamiento de lo que implica hoy la inteligencia digital. Hablamos de inteligencia emocional, hablamos de conocimientos, pero ¿qué implicaría esta integración como una nueva forma, una nueva mentalidad y un nuevo conjunto integral de competencias en donde se están sintetizando todas estas desarrollos para darle sentido a nuestro papel en la vida, ¿no? Y es propiamente, ahí ya tienen el código QR y seguramente les compartirán la presentación para acceder, porque se da en distintos niveles. El de la ciudadanía digital, nosotros somos hoy ciudadanos de ese mundo físico,
pero también de ese mundo virtual, de ese mundo digital. Por lo tanto, hay que desarrollarnos conforme sus leyes, conforme sus principios, conforme sus usos y costumbres, conforme las oportunidades a través de sus herramientas. No hay que echar por la borda de verdad esto. Así como en la ciudadanía física, en este mundo, hay problemas, hay riesgos, pero también hay muchas formas de relación y de compartir. Lo mismo en ese mundo virtual, donde el eje fundamental es la creatividad. ¿Cómo vamos a poder ser parte de ese ecosistema generando nuevos contenidos y para convertir nuestras ideas en realidad en ese mundo digital que repercute en el físico? Es una ida y vuelta. Y ya por otro, está otro grande nivel que manejas, el de competitividad digital, ¿no? Que ya es como más elevado. Al menos hoy, lo mínimo que necesitamos desarrollar es esa comprensión de la capacidad de uso a través de la ciudadanía digital de manera segura, responsable y ética, y comenzar a transitar para no ser consumidores de ese mundo que se nos está dando, sino que nosotros seamos quienes lo vayamos dirigiendo. Ya se van especificando dentro de este gran mapa en cada una de esas dimensiones, en estas áreas. La identidad digital, quiénes somos ahí, cómo nos desarrollamos, pero lo importante de este modelo es que integra principios rectores. Ya hay valores fundamentales que tenemos también que tener hechos vida, considerar y compartir con los demás. Por ejemplo, principios rectores como el respeto por uno mismo, en tanto la identidad digital, en el uso digital, el tiempo y el medio ambiente. Seguridad digital, aquí si se dan cuenta, parece que se repite. Lo que pasa es que en inglés es una diferencia, sería como entre la de safety es como estar a salvo en este mundo digital, y el de abajo sería el de estar seguros en este mundo digital. Hay algunos matices, pero lo importante es eso, que finalmente podamos desarrollarnos sin los riesgos que se presentan. Y por otro lado, el resto de competencias es, fíjense qué interesante, inteligencia emocional digital. Y lo estamos padeciendo. ¿Cuánto cuesta? A mí me está costando en este momento hablar con ustedes sin un acceso a ver sus rostros. Si ya me pusieron en off y se fueron porque está aburrido y entonces no escucharon esto, si hay retroalimentación, porque necesitamos ese reflejo humano. Y el de aprender a dominar y a tratar de transmitir y comunicarse con un público que no se ve es uno de los retos. Y también implica que emocionalmente uno sea resiliente y uno se sobreponga y diga, bueno, pues les hablo y espero que en la retroalimentación que va a venir mediada, pues podamos hacer un contacto, un tipo de comunicación. Esperemos que esas condiciones tecnológicas cambien. Por el momento, si es el medio que tenemos, hay que aprender a aprovecharlo y hay que aprender a generar y a sobreponerse a las propias emociones y a los propios miedos que uno tiene cuando utiliza la tecnología para poder establecer estas relaciones de encuentro, ¿no? La parte de comunicación digital, que va un poco también de la mano de lo que acabo de decir. ¿De qué manera y de forma creativa yo como profesor podría establecer ese contacto con un adolescente? Porque hay influencers o youtubers que tienen mucho mayor impacto que yo. ¿Dónde está el secreto? Y hasta dónde, claro, dentro de mi rol, porque ya se entiende que el youtuber podrá tener otra función, pero puedo conectar, hacer esa conexión emocional con mis alumnos para llevarlos adelante, ¿no? ¿Cómo puedo utilizar diversos recursos, podcast, videos, tal? Pero no nada más, no necesariamente los tengo que crear, lo que tengo que hacer es saber curarlos y saber ponerlos a disposición. La alfabetización digital la puse amplia porque suele ser como la base, la capacidad de encontrar, leer, evaluar, sintetizar, crear, adaptar, compartir información, medios y tecnología. Esa es la primera parte, ese es el primer escalón. Y el principio rector es el respeto por el conocimiento, porque a través de estas competencias es como entramos y accedemos a este mundo tecnológico. Y la cuestión de los derechos digitales, que implica que tengamos la accesibilidad y que podamos compartir esto con todos. Eso lleva a distintos planteamientos curriculares, a distintas bases que hay que analizar para poder seleccionar cómo configurar el camino de formación dependiendo de las necesidades de cada docente. Ahora, ¿de qué manera práctica, digamos, o sea, cómo es que los profesores pueden comenzar a hacer estas integraciones, a darse cuenta en qué nivel están? Pues generando propiamente sus entornos personales de aprendizaje, ayudar a que cada profesor se ubique en qué nivel está, en qué situación está, cuáles son esos conocimientos básicos. De hecho, el desarrollo
profesional de los docentes en el terreno digital se basa en, digamos, tres grandes ejes. ¿Cuáles son sus conocimientos tecnológicos? ¿Cuáles son sus conocimientos pedagógicos? Y eso lo tiene que vincular con sus conocimientos profesionales. O sea, el famoso TPAC, o sea, sus habilidades tecnológicas, pedagógicas, vinculadas con su campo profesional, con sus conocimientos. Bueno, partiendo de cómo está en esta base de conocimientos tecnológicos, que habrá que poner atención en estos nuevos medios requieren nuevas metodologías. No se puede hacer una transición tal cual de lo que se hacía previamente en el aula al mundo virtual, como no se puede hacer una transición tal cual de un libro de texto a que se digitalice y se pretenda que sea suficiente para la formación. No es una traslación a bits y bytes, es una traslación a nuevas oportunidades de aprendizaje. Y ya cada profesor, desde su área de conocimientos, habrá que ver cómo aprovecha todos estos recursos para generar conexiones y nuevos proyectos transdisciplinarios, transversales, interdisciplinarios. El entorno personal de aprendizaje lo que lleva es que cada profesor o profesora tome conciencia de dónde están estas tres dimensiones y luego empiece a integrar los recursos que va reconociendo que le facilitan funciones muy básicas. Una que es búsqueda y filtrado de información, precisamente frente a este tsunami de datos y de conocimientos que no todos son ciertos, que no todos tienen valor, para que se puedan reordenar, reagrupar, resignificar como oportunidad de conocimiento. Este es un papel fundamental y hay muchas herramientas, ahí el código QR los puede llevar herramientas que pueden facilitar estos procesos. El asunto es que cada profesor identifique las que más le acomodan. Las herramientas es, si el martillo te queda grande, busca uno un poco más chico. No puedes desatornillar determinadas piezas si no es plano o si no es de cruz. Es decir, para cada comunidad y para cada necesidad educativa se tienen que ir adaptando. Para la parte de búsqueda y filtrado de información y con los criterios y los principios básicos de buscar la veracidad, ir siempre a las fuentes y respetar derechos de autor, hay muchas herramientas que lo facilitan. Por otro, cómo organizan sus contenidos, hay múltiples herramientas que les permiten dar orden, estructura y también guardar esa información y la de sus alumnos. En esta área es cómo se pueden habilitar esos espacios en los que las creaciones de los alumnos, sus propias creaciones también, se puedan ordenar y sean de fácil accesibilidad. Gran área de desarrollo. La de creación de contenidos, que ya implica ese haber superado la alfabetización inicial para poder entonces empezar a generar y compartir con los demás. Comunicar y compartir, que ya se entiende, colaboración, que este espacio, yo insisto muchísimo para sus profesores de secundaria, denles oportunidad de hacer vinculación en proyectos transversales, se enriquecerían muchísimo. Yo entiendo la complejidad de que son profesores por asignatura, que van y vienen, que están diversificados posiblemente, pero si, por ejemplo, en un proyecto pueden confluir el profesor de biología con el de literatura, con el de física, y generar estos espacios en los que los alumnos resuelvan problemas, vuelquen su información, estén colaborando, contribuyan con sus propias riqueza de cómo manejan ellos mismos los medios, surgen soluciones increíbles, pero requiere que se manejen y se dejen abiertas estos espacios y estas herramientas en donde la gente empieza a construir conocimiento en el mismo texto, en vivo, sumando posibilidades. Y finalmente, saber gestionar o crear redes entre pares. Redes, por un lado, con la gente que yo consulto y busco que sea donde yo me alimento para mi formación tecnológica y académica, y por otro, redes de apoyo, de acompañamiento que se están consolidando más fuertemente hoy. Este solo es un ejemplo de cómo están agrupados en otro programa que se llama Simbalú, todos estos recursos, y cada uno te puede llevar a la página donde ya tienes un acceso directo. Importante, la tecnología es una herramienta, complementa y aumenta la labor humana, no la sustituye. Se tiene que poner en su lugar, no es la solución ni la fórmula mágica, sino son esos dispositivos que me van a permitir a mí entregarme en plenitud como profesor.
Y como profesor, el nuevo rol en esta época, insisto, es que son los diseñadores de experiencias de aprendizaje. La semana pasada con sus profesores hicimos un recorrido por este Canvas, que es igual otro mapa más, una propuesta más que se tiene que tomar, rehacer, intervenir, acomodar a las necesidades de cada comunidad, de cada escuela. Pero lo que traté de hacer énfasis aquí es, no podemos dejar de considerar que el eje es la persona, que está en un contexto que mira al futuro, que está orientado a resolver los grandes problemas de la humanidad y que por lo tanto se define con claridad, o tienen que definir esos propósitos de aprendizaje, hacia dónde, con qué competencias, con qué recursos e integrando de manera grupal, colaborativa, esas metodologías, actividades y saberes. Y que si se busca una retroalimentación es para darle o abrirle al alumno oportunidades para que él muestre lo que él está aportando. Se trata de generar espacios para que en portafolios digitales ellos vayan armando ese caminito, vayan dejando su propia huella digital que les va a permitir después sumar, reconocer sus esfuerzos, hacer hasta el análisis de su propio proceso evolutivo y mostrar a los demás y aportar a los demás conocimientos. Bien importante, deberá tener esta consideración de la oportunidad de hacer portafolios digitales. Y estas experiencias, siempre también hablo de distintos elementos, por ejemplo, en las metodologías desde Design Thinking, para hacerlos creativos, hasta considerar cómo manejan los medios, ¿no? Cuáles son esos alfabetismos que hacen y que permiten y facilitan la comunicación. Para finalizar, es el penúltimo tema, con herramientas y estrategias que ustedes también les permitan, pues propiamente utilizarlas, consultarlas. La primera idea es olvidarnos de estos esquemas en este momento de cuando tú le pides a un profesor cuál es qué retroalimentación te puede dar, ¿qué le pides? Que te enseñe sus mapas de actividades, de secuencias didácticas del programa y le preguntas el porcentaje de avance de los contenidos hoy. ¿Tiene sentido? Que la planeación o cuál es la pregunta que se hace para decir ¿cómo vas? ¿Qué necesidades has detectado en tus alumnos? ¿Te has logrado comunicar con los padres de familia? ¿Los aprendizajes que se están desarrollando están conectados con la vida, con su visión de futuro, con su reinserción dentro de algún tiempo a una nueva forma de organización social que se está gestando? ¿Cómo van sus procesos de aprendizaje? Cambia muchísimo la posición y la postura respecto a qué implica hoy planear y cómo se utilizan los tiempos. Me llama muchísimo la atención que están preocupados por cuántas horas estuvo sentado frente al televisor, frente a la pantalla, ante la realidad de qué manera ese tiempo fue significativo, de valor, y le ayudó a reconstruirse, y le ayudó a aprender a utilizar herramientas, y le ayudó a ser creativo, y le ayudó a comunicarse con los demás. Cambia, hay que hackear este esquema cerrado de planeaciones. Cambio ahora sí de estrategias, de herramientas. Les sugiero consultar, les voy a dar varias opciones. Una es un esfuerzo grande de Mujeres Unidas por la Educación, en la que han compilado una serie de recursos que de verdad se los recomiendo muchísimo porque son diversos, están adaptados a muchas necesidades. Se ha hecho curación de contenidos, de herramientas, en fin, ahí está. Herramientas para retomar la enseñanza y el aprendizaje en condiciones nuevas e inciertas. Les recomiendo mucho consultar esa página. Igual, retomar una serie de recursos, buenas prácticas para enfrentar la situación de COVID-19. En esta en particular, que es española, lo que se les recomendé a sus profesores, van a encontrar muchas apps que ya están enfocadas precisamente por distintas materias a facilitar los aprendizajes de sus alumnos. Esta es una recomendación a futuro. Se las estoy poniendo precisamente para ustedes como líderes educativos para poder hacer proyecciones de planeación de cuáles son esas herramientas, esos desarrollos. Aquí se puede hacer un filtrado muy interesante por educativos. ¿Qué está pasando en esos entornos, en ese ecosistema tecnológico para facilitar estas transiciones? Y aquí una serie de recursos invaluables. Este es, si quieren, para estas vacaciones,
no desconectarse, no, es broma, pero bueno, si quieren un libro fundamental que está generando una reflexión interesantísima y que es nuevo, propiamente salió a la luz ayer, está de verdad muy valiosa la reflexión de los expertos educativos, es este libro La educación del mañana, Inercia o Transformación, de la Organización de Estados Iberoamericanos por la Ciencia y la Cultura. Ojalá le puedan echar un ojo, se puede bajar en línea. Y la pregunta de cierre, que perdón, ya me comí el tiempo, y ¿mejoraremos el pasado o crearemos el futuro? Estamos planteando la formación digital de nuestros docentes como para resolver una emergencia y que con la esperanza de que cuando se vuelvan las aulas todo será igual que antes. Me imagino que la respuesta del 100% de ustedes fue por supuesto que no. De entrada no hay marcha atrás. El cambio de mentalidad, esa proyección que les comentaba al principio, se venía dando desde tiempo atrás. Hoy se está instrumentalizando. Lo importante es cómo lo vamos a dejar que esa tecnificación no pierda el valor humano y se enfoque a lo realmente esencial, pero por otro lado, cómo sí vamos a aprovecharla para reconfigurar nuevas alternativas de aprendizaje. Es decir, estamos en el momento de poder reconfigurar qué queremos que sea la educación secundaria, hoy y hacia el futuro. Esa etapa de transición tan importante entre la niñez y la adolescencia, que luego queda ahí como el sándwich entre la primaria y la preparatoria, y entonces se le da énfasis, bueno, al nivel medio superior, porque es el que te prepara al mundo del trabajo. No, la preparación para el mundo y el sentido del mundo se da desde ahora, y mucho más en esta etapa tan importante, en la que se está configurando la personalidad, en la que los chavos están buscando modelos de vida, en la que hoy en especial requieren mayor sentido. Es la oportunidad perfecta para recuperar y hacer trascender el valor de la educación secundaria hacia adelante. Crearemos un futuro diverso. No se pueden parchar las realidades educativas, no se puede pretender a un sistema viejo hacerle como parches de tecnología donde haya una superación mágica. Solamente vamos a terminar rompiendo el sistema. Hay que volver a tejer todo desde cero, desarrollar esos modelos que realmente requieren nuestros jóvenes y no perder de vista el verdadero sentido de la educación, que estoy segura que es el motivo por el que han estado presentes un sábado de diciembre en la mañana, con esta gran disposición que les agradezco muchísimo y que ojalá que estas herramientas y estos grandes marcos les sirvan de referente para que continuemos con esta labor educativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Claudia. Si te parece bien, tenemos varias preguntas y comentarios que nos gustaría que tuviéramos pues un poquito de esta interacción contigo, justo para que sientas que ese calor que sí hay del otro lado de la cámara, aunque no podamos verlos. Tenemos a muchas personas conectadas, muchos comentarios interesados en el tema, agradeciéndote mucho todo lo que en esta mañana nos has compartido. Y te quisiera hacer algunas de las preguntas que nos han estado diciendo, o que nos han estado enviando por medio del chat, y lo cual también les agradecemos a todos ellos. Nos dicen, ¿cuáles serían algunas de las estrategias para combatir la brecha digital para aquellas personas que no cuentan con las herramientas? Magnífica pregunta, muchas gracias. Bien, bueno, hay un programa que se llama, que siempre uso de referencia cuando me preguntan esto, y es decir, yo no tengo el acceso, ¿qué hago, no? Hay un programa que me gusta mucho, la verdad no recuerdo si empezó en Polonia o en algún lugar así, que se llama CSCS Unplugged, que significa Computer Science Unplugged, que tiene una versión en español, es Ciencias de la Comunicación de la computación desconectada, sería la traducción, CS Unplugged, que me encanta, porque precisamente ellos, con esta situación de decir, donde no llega ni la electricidad, que es una realidad, ¿qué hacemos? ¿Cómo se puede desarrollar pensamiento computacional? ¿Qué es esto? Es esa comprensión desde qué elementos confluyen en tecnología para que la empiece a entender y empiece a desarrollar habilidades digitales sin tener acceso ni al dispositivo, ni a internet, ni a la computadora incluso, y desarrollar lógica, abstracción, síntesis, pensamiento algorítmico, en fin, todo lo que confluye en estas habilidades digitales básicas
y desarrollaron estos programas con actividades que se realizan físicamente. Es decir, finalmente aprender a pensar en términos de pensamiento computacional parte de elementos de desarrollo de la lógica. Ese es en el área de conocimientos. En el área de desarrollo, digamos, ya técnico, un poco, pues se puede comenzar como primer camino a hacer con elementos que están muy a la mano proyectos y experimentos sencillos. Estoy pensando en particular, por ejemplo, cuestiones de circuitos electrónicos básicos que tú de verdad puedes generar con que tengas un LED, unos cables y plátanos o papas, comenzar a hacer circuitos así de básico, circuitos electrónicos que confluyan en encender el foquito. Y ahí estamos haciendo el desarrollo de esta gran área de conocimientos que son los STEM, de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas, con recursos a la mano. Por ejemplo, máquinas simples, un tema en el que pueden confluir matemáticas y físicas sin ningún problema, también historia, porque se puede hablar de la historia de los inventos, también literatura, es decir, podemos hacer proyectos en los que el chavo aprenda a hacer un molino o aprenda a diseñar un bracito hidráulico y se hace con materiales reciclados, porque también aquí hay otra gran luz que hay que poner de todo ese gran cúmulo de retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay que tener claro que están enfocados a que también bajemos los efectos del cambio climático, que es el próximo, o estamos en medio de ese gran reto, ¿no? Entonces, a lo que voy es, la parte de pensamiento computacional es factible desarrollarla sin computadora, la parte de conocimientos de ciencia y tecnología también, sabiendo que la tecnología no solo es digital. Se puede empezar, insisto, a revalorar todo este aspecto para que cuando se dé la condición de acceso, los chavos tengan ya como ciertas bases de habilidades digitales que, insisto, están dentro de marcos mucho más completos. El manejo ético de las tecnologías, porque si una tecnología es un cuchillo, yo lo puedo utilizar para bien o para mal. Es decir, hay múltiples formas de aprender en este tema sin haber hecho la transición digital. Eso en la parte educativa. Ya en la parte de políticas públicas se puede hablar mucho y es como sociedad exigirlo como derecho humano fundamental, que ya sería otro gran tema, ¿no? Ese no es ahorita el asunto, pero también se tiene que lograr que como sociedad se tenga ese acceso porque es un derecho básico el día de hoy. Es como no tener agua y electricidad, lo que sigue es no tengo internet, por lo tanto se me niegan las oportunidades de crecimiento. Creo que justo esta respuesta nos englobó varias de las preguntas que teníamos, ¿no? Una de ellas justo terminas con esa, que qué tan favorable sería abrir Internet para todo el país. Otra es, bueno, pues justo, ¿no? De estas mejoras de las habilidades cuando se aborda con aquellos alumnos que no tienen acceso a Internet. Todo esto justo nos lo acabas de comentar. Entonces, con esto resolveríamos esas preguntas, pero hay otra que también mencionaste durante tu webinar, del tiempo que tenemos frente a la computadora y que más que el tiempo debe ser la calidad, que tanto realmente se apropiaron, ¿no? de los contenidos en ese tiempo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo es el adecuado estar frente al computador y dedicarlo a temas académicos? Considerando que mucho tiempo frente a la computadora, pues a mediano plazo trae problemas de dificultades de visión o problemas ergonómicos. En este tiempo de calidad que tenemos que hacer, ¿cuál es el que tú consideras es el óptimo y en el tipo de actividades que se tienen que realizar? Gracias, Julissa. Sí, esa también es una gran pregunta, suele salir. A mí me gusta mucho seguir en esta línea a una pensadora británica que es Sonia Livingstone, que de hecho acaba de publicar un libro que se llama Parenting for a Digital Future, que es como la parentalidad hacia un futuro, para preparar a un futuro digital, ¿no? Y me gusta mucho su línea porque generalmente este punto del famoso tiempo de pantalla, ¿no? ¿Cuánto sí, cuánto no? Hay otros estudios de contrapunto que satanizan ese tiempo y que, a ver, entonces mi respuesta sería, la respuesta es, primero, va en función de la persona y esto va a variar dependiendo de la edad de la persona, obviamente de sus intereses y de la situación en la que esté. Y segundo, lo que acabas de mencionar, ¿no? Que realmente sea de calidad y que tenga sentido.
más o menos, si no mal recuerdo, el promedio de uso a nivel mundial, así el general y global de Internet de tiempo de pantalla mínimo es de 6 horas, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo académico? ¿Cuánto tiempo de entretenimiento? ¿Cuánto tiempo es, yo invertiría, es decir, ¿qué edad tiene tu hijo y cómo lo utiliza? ¿A qué contenidos está accediendo? ¿Por qué? Porque puede acceder a conocimiento a través de los juegos, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto tiempo de entretenimiento? Es que ¿a qué tipo de entretenimiento me estás hablando? Si es para que se tome unos minutos de descanso con un juego que lo que fomenta es la violencia y que extermines a todos para ser el ganador del concurso, yo te diría, ¿por qué no le propones otro tipo de entretenimientos? ¿Y por qué no lo haces que mejor se ejercite físicamente? Porque también mencionaste algo muy importante. ¿Cuánto tiempo va mucho en la medida de que hay que considerar la parte de salud? Efectivamente, se resecan los ojos, efectivamente hay posturas que te van haciendo que te deformes o que el uso de los teclados te genere problemas de tendonitis y bueno, en fin. O sea, es decir, el aspecto de salud se tiene que tomar en cuenta dependiendo también de las condiciones. Frente a qué dispositivo está. ¿Es computadora fija? ¿Es móvil? ¿Está cuando juega sentado, tirado, acostado, frente a máquina? O sea, como ven, la respuesta es depende de la persona y depende del objetivo de aprendizaje. ¿Cuánto tiempo académico? Porque sé que estamos hablando de escuelas. A ver, ¿qué es lo que se está buscando enseñar? Si tú le das unas instrucciones muy claras para que se vaya y realice y haga maker, o sea, con artefactos, proyectos, pues el tiempo se limita. Pero si ese mismo tiempo lo requiere para ver tutoriales, que YouTube es una forma increíble para acceder a múltiples tutoriales que les van a permitir desde aprender a hacer galletas hasta construir prototipos de lanzamiento espacial porque tienen que hacer volar unos tubos, depende, porque quizá el tutorial le va a tomar mayor tiempo. Entonces, por eso era mi pleito con el asunto de tener prefijados planeaciones limitadas, ¿no? En este sentido, o sea, mueve, o sea, maneja el tiempo dependiendo del objetivo de aprendizaje, y el objetivo de aprendizaje, insisto, que puede ser académico para desarrollar ciertas competencias de conocimiento, etcétera, o de entretenimiento. Insisto, o sea, también el que se puedan distensar está genial, y entonces que sí consuman un rato de entretenimiento en Netflix o en YouTube o en la red que quieran, y también el de colaboración y comunicación. Hay que saber cuáles son sus tiempos para estar con sus pares. A ver, manejo de tiempos. Vas a dejar, o sea, que a las 2 de la mañana estén, no. También hay que poner ciertos límites en los que se fije, bueno, en qué momentos, ¿no? ¿Por qué? Porque también van contra tu salud porque hay interrupción del sueño. Todo el tiempo tener el dispositivo al lado de quienes lo tengan, no, porque están diseñados los dispositivos para interrumpir tu atención. Entonces también te están generando una serie de problemas de aprendizaje porque eres incapaz de focalizarte. Entonces, con este panorama que igual ya revolví todo, pero es ¿cuánto tiempo de pantalla? El tiempo que necesite cada persona, en un marco en el que lo que estés buscando es una armonía integral en el desarrollo de su personalidad. Muy bien, pues muchas gracias. Hay muchas más preguntas, te las voy a leer rápido para que sepas cuáles son y que en algún momento mediante las redes sociales puedas continuar dando respuestas porque el tiempo se nos ha acortado y solo voy a terminar con una que quisiera que nos respondiera, ¿no? Nos han preguntado sobre cuánto va a dañar el uso de las tecnologías al medio ambiente, que también fue algo de lo que ya nos mencionabas hace rato, las referencias básicas para poder profundizar en temas que hemos abordado el día de hoy, bibliografía, ¿no? O autores que puedas sugerir. Y en una que quiero detenerme para que nos puedas apoyar es si hay algunos instrumentos que puedan medir las habilidades digitales de nuestros docentes como directivos, que ellos puedan, pues, diagnosticar digitalmente a sus docentes y de esa manera poder tomar acciones. Bien, la pregunta que me acabas de plantear, instrumentos como tal, yo no conozco. O sea, me declaro que voy a investigar y prometo contestar esa pregunta posteriormente, se las hago llegar a ustedes para darles una respuesta digamos, con herramientas particulares, ¿no? Puntuales. Lo que pasa es que la forma en la que yo generalmente intervengo en escuelas
para hacer este diagnóstico no es mediante un instrumento tecnológico. O sea, no es que yo conozca, por eso déjame investigo, una prueba estandarizada que te mida el desarrollo de actividad, no, sino que más bien aquí es, a ver, cuando tú tratas de hacer dentro de programas de innovación educativa este desarrollo del talento, evidentemente partes del diagnóstico, pero las intervenciones, al menos las que yo he realizado siempre con la comunidad educativa, es de entrada conocer su visión e intereses, o sea, la visión e intereses de esos docentes, y entonces sí se pasa a nivel personalizado a ver en qué nivel, digamos, de competencia están. O sea, el nivel de desarrollo, primero si tienen acceso a tecnologías, primera condición. Segunda, es ahí sí, a ver, ¿en qué nivel estás? Porque va a ser muy diferente y más si nuestros docentes vienen de áreas tan distintas. Quizá alguien que antes estaba en áreas, por ejemplo, de humanidades, está en literatura o en historia, conozca o tenga desarrollo de habilidades tecnológicas, por ejemplo, pues, con programas de edición de texto, ¿no? O con blogs, ¿no? O sea, para la parte de colaboración y comunicación. Pero quizá el de ciencias tiene mucho más conexión con simuladores, ¿no? Que aparte, ojo, esta es una de las cosas importantes que hay que conocer y utilizar en estas condiciones de pandemia porque, por desgracia, nos han impedido el acceso físico a los lugares. Entonces, ¿qué alternativa tengo hoy que nunca va a ser la mejor porque la realidad no se supera con un mundo digital nunca? Pero bueno, si no tengo acceso a mis laboratorios hoy, sí tengo acceso a simuladores que me pueden apoyar, ¿no? Pero si voy a lo mejor a cuestionarlo a la educación física, que es, pues evidentemente, ¿para qué quiere la tecnología en medio, ¿no? Es decir, las competencias muy probablemente van a ser muy diversas y se tienen entonces que se tiene que partir de una evaluación personalizada en qué situación está y sobre todo cómo la va a usar y cómo la va a integrar. Es decir, unificar, pero en torno a estos grandes marcos que por eso se los presenté, insisto. Es decir, en dónde estás en uso de herramientas, pero porque hacia dónde lo vas a proyectar, ¿no? Pero que haya así una plataforma que lo evalúe así en concreto, sí te pueden medir, quizá, no sé, en robótica o en algunas cuestiones si sabes de programación, pero eso le compete a la gente del área de tecnologías. Es decir, esta creación de contenidos que hace rato mencioné, por ejemplo, no es lo mismo. El área de tecnología se va a meter a nivel, te voy a generar digamos, la aplicación para que entonces tus alumnos hagan, sí, pero quizá esa misma área de creación de contenidos, esa idea, se tiene que concretar muy diversa con el de historia que va a dedicarse a generar cronogramas, por decir una tontería, una cosa que se me está ocurriendo, al de física que a lo mejor, o sea, va a depender de esto. Entonces, la evaluación de esos procesos se tiene que personalizar para ver dónde están y sobre todo para ver cómo proyectarlos, pero de todas maneras voy a buscar si hay alguna plataforma que mida competencias que no lo sé. Perdón. No, pero creo que está perfecto porque justo no nos limita a tener una herramienta en específico, ¿no? O sea, dependiendo de cada área es donde tenemos que ir buscando, pues, qué es lo que necesitan nuestros docentes y de esta manera poderlos apoyar. Claudia, gracias por apoyarnos en este webinar. Ha sido un placer estar este tiempo contigo. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado, tomarse este tiempo en la mañana para estar con nosotros y participar por todas las preguntas. Claudia, te haremos llegar las preguntas para que puedas continuar dando respuesta a ellas. Y bueno, seguir enriqueciéndonos con todo esto para apoyar a los docentes, a directivos para que puedan apoyar a los docentes. Y les recordamos a todos que, bueno, pues tenemos una encuesta de satisfacción que les pedimos que nos ayuden a responder. Esta encuesta, además de que nos ayuda a conocer su opinión sobre el webinar, pues también nos ayuda a poderles compartir a ustedes una constancia de participación. Entonces, les estamos poniendo en pantalla la liga en la que podrían ingresar y también un código QR si es más sencillo para ustedes que puedan acceder a esta encuesta. Entonces, les pedimos su apoyo para poder responderla. Y pues también les recordamos que estaremos pues continuando con este ciclo de conferencias, de webinars durante los siguientes meses. El próximo que tendremos sería ya hasta el mes de enero, el 23 de enero. Entonces, les sugerimos que pues sigan nuestras redes sociales, que es donde estamos
continuamente poniendo todos los eventos que vamos a ir teniendo, publicándolos para que puedan seguir acudiendo a estas sesiones. Claudia, muchísimas gracias nuevamente. No sé si quisieras agregar algo más para despedirnos, pero con esto estaríamos concluyendo el día de hoy. Muchas gracias. No, gracias a todos, de verdad. Muchísimas gracias.